Cuando hablamos de la casa de Dios, bueno, en el tiempo antiguo Dios mandó a hacer una especie de templo, ¿no? Un templo que se llamó el tabernáculo. Y allí en ese tabernáculo solo podían entrar los sacerdotes, y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba a través del arca del pacto. Dios se manifestaba en el lugar santísimo con su presencia, y a través de esa manifestación también el pueblo recibía el perdón de los pecados. Amén. Después David quiso construir un templo, pero Dios le dijo que no construyera templo, que él no le iba a construir templo a Dios porque él había derramado mucha sangre, ¿cierto? Entonces el que hizo el templo fue su hijo Salomón. Construyó un templo con todas las de la ley. Por ahí estaba mirando datos, y hermano, en oro eran miles de toneladas de oro. No es decir miles de toneladas de oro, 3.600 toneladas de oro. Es una cantidad. Eso es mucha. El hierro no se podía pesar, no se podía contar. La madera, o sea, yo no sé a dónde metieron todo eso, hermano, el bodegaje de todo eso para hacer el templo. Porque David dijo, bueno, es que mi hijo está joven y de pronto no tiene la sabiduría para recoger, entonces le voy a dejar todo para que haga el templo él. Y se lo dejó todo. Todo se lo dejó listo. Oiga, qué bendición. Y ese templo de Salomón fue destruido en el año 70, que es lo que ahora conoce usted por la televisión cuando prende las noticias, el muro de las lamentaciones. Ese muro hace parte de lo que era el templo de Salomón, que fue destruido en el año 70. Pero cuando Cristo vino, Él entró a ese templo. Él entró a ese templo. Y recuerde que en ese templo el Señor se enojó, hizo unos látigos, ¿no? Y comenzó a volcar las mesas de los comerciantes, y comenzó a decirle a ellos, ¿qué les dijo? Mi casa es casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido ¿en qué? Cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Entonces, si lo miramos por esa parte física, siempre habrá un lugar de reunión. Cuando usted mira la iglesia primitiva primeramente se reunía en casas. Entonces, ¿el culto dónde es? En la casa del hermano fulano. Vamos todos para allá. Cuando lo podían hacer libremente, iban y se reunían. Cuando eran perseguidos, secretamente, ¿dónde es el culto? Allá donde Andrés. Calladitamente. Vamos a hacer el culto. Siempre ha habido un lugar de reunión para adorar a Dios. Amén. Amén. Siempre. Recuerde que estar en el salón de predicación o reunirnos, esto es una asamblea. Cada vez que nos reunimos es una asamblea, una iglesia. Entonces, allí envía Jehová, ¿qué envía Dios cuando nos reunimos? Bendiciones. ¿Usted cree eso o no? ¿O será que eso lo dijo el salmista por decirlo nada más? A ver, o será verdad que cuando nos reunimos ahí hay salvación y vida. Amén. Yo creo eso, ¿cierto? Y a veces el no estar en el lugar de predicación significa que uno se pierda las bendiciones. Amén. ¿Cierto? Levante la mano los que no vinieron ayer. Pues no es por nada. Se perdieron la bendición de ayer. Ahora levante la mano los que vinieron ayer. ¿Hubo bendición o no? Se la perdieron. Entonces, lo que no podemos es acostumbrarnos a perdernos la bendición de Dios. Porque hay bendiciones que llegan y no vuelven.
¿verdad? Amén. Mire, el Señor resucitó y se le presentó a los discípulos. Y entre los discípulos faltaba uno. ¿Cuál era el que faltaba? Tomás. Ese día Tomás había partido de Selección Colombia, o era el final de la novela, o le dio chikungunya, bueno, o se fue a organizar los negocios que tenía. Y entonces Tomás dijo: yo no voy a ir al culto hoy. Y ese día llegó el Señor Jesús en medio de los discípulos: paz a vosotros. ¿Cómo? El Señor estuvo con ellos, y cuando ya se fue el Señor, después se encontraron con Tomás. Tomás, vimos al Señor, estuvo con nosotros el Señor. Oiga, eso sí es mentira. Que recibieron esa bendición tan grande, eso es puro cuento. Ustedes son muy exagerados. Sí, Tomás, vimos al Señor y estuvo con nosotros. No vea, hasta que yo no meta el dedo en su costado, yo no creo. Y a los 8 días dijo Tomás: hoy sí voy a ir al culto. Y sí, empecé a ver el día. No, si hoy no llueve. Sí, calor, no, está bueno, vamos para el culto. Y dice: no hay partido de las... ¿Qué partidos hay? No juega Colombia. Y entonces se va para el culto Tomás, y le llega el Señor y le dice: ¡Hey Tomás! ¿Cómo estás? Venga, meta su dedo aquí en mi costado. Y no sea incrédulo, sino creyente. Porque hay bendiciones que se pierden. Y hermano, a veces hay bendiciones que se pierden, que usted las necesitaba para su vida espiritual. Hay mensajes que usted necesita para que usted se fortalezca espiritualmente, pero cuando no viene al lugar designado para alabar y hacerle culto a Dios, entonces usted pierde la bendición. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que así como cuando usted viene hay bendición y Dios lo fortalece, cuando no viene usted mengua en su vida cristiana. ¿Va menguando? No, hermano. Sí, va menguando. Vea, hay cosas muy lógicas. No, es que hay cosas muy lógicas. Vea, estoy seguro, levante la mano el que no va a comer hoy nada más. Vea, ahorita que estén almorzando, acuerdan de mí. Cuando estén allá haciéndole a la cuchara así, acuerden del pastor. Porque usted va a estar alimentando su cuerpo. Porque ahora todavía hay energía, pero ahorita, si yo los demoro 1 hora y media, 2 horas, ustedes ya me están mirando así. Y todo el mundo mostrándome por allá la selva. ¿Ya? ¿No? En 2 horas ya todo el mundo comienza a bostezar allá. Y si el pastor le sigue demorando mucho, entonces la hace sonar como para que nos vamos, está haciendo hambre, porque usted necesita que alimentar ese cuerpo. Si usted no lo alimenta, hermano, usted comienza a sentir mareos, siente tembladera, y usted siente que se va a maluquear, porque a usted la energía se la da el alimento. Y a algunos hasta mal genio les da cuando no pueden almorzar y tienen hambre. Da dolor de cabeza, como que todavía falta, y como que, uy, Dios mío. Que hay por ahí que ahí van y abren cogen las capas y las juegan y miran a ver. Hasta una remolacha de cómo para jugar. Porque hay una solitaria muy brava, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo nos lleva a pensar en que es importante alimentarnos, cuando un cristiano deja el amor por la casa de Dios, se convierte en un cristiano débil. Débil. Y hermano, si yo me mocho esta mano, no me guarden, no, Señor, es un ejemplo. Si aquí se corta esta mano, se corta.
y me cae aquí en esta silla. ¿Cuál de las dos queda con vida? ¿La que está allá o el mocho que quedó acá? ¿Cuál? ¿Usted puede mover su pie? Esta parte. Vean, ahí lo mueve. ¿Y la otra parte? Ya se murió. ¿Sabe por qué se murió? Porque no está unida al cuerpo. Dejó de estar unida al cuerpo. Si esta mano cae, si cae, en algunos casos la pegan inmediatamente, puede salvarse. Pero si cae y pasa 1 o 2 días, no hay nada que hacer. Lo que queda con vida es lo que está ligado al cuerpo. Lo que está fuera del cuerpo se muere. Si usted hace parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, no puede estar lejos del cuerpo. No puede estar separado del cuerpo, porque eso se llama mutilación. Usted no puede ser un miembro mutilado. Usted no puede ser un pedazo de miembro que está aparte del cuerpo. El cuerpo tiene que estar unido para que pueda crecer. Amén. ¿Cierto? Y la Biblia dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, usted tiene que estar unido al cuerpo para poder crecer. Entonces, cuando usted como cristiano no, digámoslo así, ignora todo lo que tiene que ver con la iglesia, usted tiene que pensar si hace parte del cuerpo o no. Si hace parte de la iglesia o no. Hay que pensar, porque el cuerpo siempre trabaja para sí mismo. Aunque sea boca, la boca trabaja para el cuerpo. Aunque sea mano, la mano trabaja para el cuerpo. Aunque sea pies, los pies trabajan para el cuerpo. ¿Cierto que sí? Pero si la boca dice, no la quiero abrir. O si los pies le dicen, yo no voy a caminar. O si la mano dice, no lo voy a rascar. Entonces sí hay que pensar hasta dónde nosotros estamos ligados al cuerpo. Porque no puede ser que usted como cristiano, que pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fuera usted como un miembro que no hace parte. Y nosotros hacemos parte del cuerpo. O sea, esa es la lógica, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en la parte física siempre habrá un lugar donde se debe reunir la iglesia. Porque el Señor dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, en ese tiempo también habían hermanos que no tenían la costumbre de congregarse. Entonces el Señor a través del apóstol Pablo dice, no deje de congregarse. No deje de congregarse. Porque el dejar de congregarse es una mala costumbre. Una mala costumbre. Porque es tan mala costumbre que el cristiano se va desligando del cuerpo. Y por ende desligarse del cuerpo es desligarse de la cabeza. Recuerde que la cabeza del cuerpo que es la iglesia es ¿quién? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando usted se aleja del cuerpo, se aleja de Cristo. Porque Cristo es el que tiene el control del cuerpo, de la iglesia. Entonces, a medida que usted se va alejando, también se va alejando del Señor. Oiga, eso es tremendo. Es tremendo. Porque uno pudiera pensar que uno lo que se aleja es de la iglesia o de los hermanos. Pero al alejarse de la iglesia se aleja del Señor. Oiga, tremendo, ¿no? Porque el Señor ya no tiene el control sobre usted. ¿Ya? Y usted empieza en una muerte lenta se queda. Y hermano, uno sí mira los procesos de los creyentes en los tiempos, y ustedes como creyentes también. Ustedes miran cómo el cristiano comienza un proceso de retroceso. Porque uno se acostumbra a ver hermanos en un nivel espiritual.
El que entró siendo mediocre toda la vida, no dice, eso es así. Eso es así. Antes se sorprende uno cuando lo ve como prendido. Pero el resto no dice, no sé. Pero cuando usted ve a un hermano que aleluya, y usted lo comienza a ver como que este hermano, algo pasa. Entonces usted comienza a verlo que va como así. Y ya no es tan ferviente. ¿Por qué? Uno de los motivos es porque se comienza a alejar del cuerpo. Y hermano, aquí hay calorcito, aquí. Aquí hay calorcito. Y usted no puede ignorar a los otros miembros del cuerpo, ¿o sí? ¿Cuándo su mano le pega a la otra mano? ¿Ahí? O cuando le hace así, le coge las orejas y dice, uy. O lo ensucia el ojo así. ¿Cierto que no? No. Entonces, usted tiene que amar a su cuerpo. Por eso cuando entra al baño, las manos lo restriegan y todo eso. Cuando se machuca la boca y dice, ¡ay, qué dolor! ¿Cierto? Cuando las manos llevan el alimento, entonces, ¡qué rico! ¿Cierto? Y los ojos se expresan, o lo libran del peligro, uy, cuidado. O corra, y los pies dicen, por favor, nos van a hacer daño, cuidado. Pero usted no puede sentir, usted no puede estar aislado del cuerpo. Usted no puede sentir algo en contra del cuerpo, porque tiene que estar ligado, porque el cuerpo es el que le brinda el calor y hace que la sangre rote. Y aquí hay una sangre que tiene que rotar en este cuerpo. ¿Cierto que sí? Eso es la parte física. Hay un lugar donde reunirnos. Ya viéndolo en la parte espiritual, el templo del Espíritu somos nosotros. La casa donde mora el Espíritu Santo somos nosotros. Y este templo también tiene que estar bien. ¿O usted cree que no? Uno a veces pasa desapercibidas muchas cosas y entonces uno es así, no es así. Uno dice, comamos, eso no pasa, de alguna cosa nos vamos a qué? ¿A qué, hermano? A morir, ¿cierto? De alguna cosa, y uno dice así, y usted come chicharrón y come de todo. Claro, cuando ya le comienza a doler el estómago, y usted comienza, entonces, ¿qué pasó? Su mala alimentación. Cuando usted ya anda como que le duelen los huesos, ¿qué pasó? Su sedentarismo. Samuel nos da gallinas, estos días nos da gallinas. Ustedes que no, que para ir allí tiene que ir en la moto y que. Y entonces, ¿de qué se quejan? Ore por mí, que ya estoy aquí, mamá. ¿Y por qué no vaya a hacer ejercicio? ¿Por qué no cuida el cuerpo? ¿Por qué no lo alimenta bien? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu. ¿Cierto? Y no le prestamos atención. Entonces, en lo espiritual, este cuerpo es el templo del Espíritu y este cuerpo tiene que estar bien también. Y si mora el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, pues ese espíritu va a hacer de que usted mantenga ligado al cuerpo. Amén. Muy bien. Ahora sí. Hay un hombre, o bueno, en la Biblia usted y yo encontramos muchas personas que lo primero que hicieron fue asegurar la presencia de Dios. Asegurarla. Entre esos está Moisés. Moisés dijo en Éxodo 33:13, vamos a leer. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano, porque ando así como desesperado, como que no sé, no me hallo, como que, ay, hermano, estoy desesperado. ¿Qué necesita? Siga. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, yo lo que necesito asegurar es su presencia. Yo necesito asegurar la presencia de Dios. Cuando mucha multitud seguía a Jesús por el pan y los peces que les daba, y el Señor les dio una palabra dura, Pedro le dijo, Señor, ¿qué palabra tan dura es esa? ¿Quién la puede resistir? Y el Señor Jesús le dijo, bueno, si usted también se quiere ir, váyase. Pero Pedro dijo allá en San Juan 6:68, Pedro le dijo, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, yo no me voy a ir, yo necesito su presencia. Yo necesito asegurar su presencia. Gloria al nombre del Señor. Y el salmista, en el Salmo 16:11, manifestó estas palabras y dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hermano, solo ese pedacito nos debiera de incentivar a buscar la presencia de Dios. En tu presencia hay ¿qué? ¿Usted sabe qué es la plenitud? Es lo máximo más grande. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué? Delicias a tu diestra para siempre. Y quise hablar en esta mañana de un hombre llamado David. David era el menor de 7 hermanos, era el hijo de un hombre llamado Isaí. Su profesión era pastor de ovejas y siempre lo mandaban por allá, bien por allá adentro de la finca, a que cuidara a las ovejas. Porque era el menor, porque era el más chiquito, porque sí. Y ese David, aunque era para algunos insignificante, para algunos no era tan tenido en cuenta, ese David cargaba una arpita, un arpa. Y seguro que cuando estaba allá con las ovejas y las ovejas estaban pastando, entonces David se hacía debajo de un árbol, tomaba su arpa y comenzaba a componer salmos. Porque a David le gustaba estar en la presencia de Dios. Para él la presencia de Dios era algo muy significativo, no era algo así superficial. Tanto así que cuando el Señor lo elige de rey, lo unge como rey a través de Samuel. Cuando David llega al trono, lo primero que hace es preguntar dónde está el arca. El arca representa la presencia de Dios. ¿Y dónde está el arca? Bueno, el arca está por allá, donde un hombre llamado Abinadab. Sí, y que no, Dios lo ha bendecido grandemente, porque donde está la presencia de Dios hay bendición sobreabundante. Entonces está el arca, pero no, vamos a traer el arca porque la presencia de Dios no puede estar lejos de Jerusalén. Vamos a traerla porque aunque Saúl se preocupó por la presencia de Dios, porque Saúl se olvidó, el rey anterior se había descuidado y no le importaba dónde estaba el arca. Pues David ahora dice, sí, yo a mí sí me interesa. Y qué bueno que alguno aquí diga, oye, a mí también me interesa la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Y dónde está? Allá en casa de Abinadab. Bueno, vamos a traer el arca. Y todos conocen la historia. Hicieron un desfile de músicos, de alabanza, y traen el arca, pero la ponen en los lomos de los bueyes. Y entonces como que el arca se tambalea, y entonces como que se va a caer el arca, y entonces hay un hombre llamado Usa y pone las manos como para que el arca no se caiga, como que ayudándole a Dios, y entonces Dios lo mata.
Eso dice la Biblia. Dios lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque a Dios no hay que ayudarlo. Si a Dios no lo ayuda a nadie. ¿Y por qué más pasó eso? Porque estaban haciendo las cosas mal. El arca no podía ir encima de los bueyes, sino que tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Claro, el arca hubieron que llevarla donde un hombre llamado Obed-Edom, y allá estuvo 3 meses, y en esos 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom en todo. Y David dijo, bueno, ¿y ahora qué? No, hay que hacerlo así, así, así. Entonces vamos. Otra vez el desfile. Miles de músicos, alabanza, sacrificio. Traigamos el arca, la presencia de Dios a Jerusalén. Y cuando la traían, David, ¿sabe qué hacía? Danzaba. Él danzaba en la presencia de Dios. Contento porque llevaba esa arca para Jerusalén. Contento porque él sabía que tener la presencia de Dios era algo especial, era algo maravilloso. Y él iba feliz, y aun cuando entra a Jerusalén, él está brincando y danzando, y de pronto sus vestiduras se le subían un poco, y la esposa que estaba por allá mirando en una ventana dice, oiga, y el rey no le da ni pena desnudarse delante del pueblo. Pero es que a David no le interesaba nada de eso. A David solo le interesaba era tener la presencia de Dios. Hermano, qué bueno cuando usted no le presta atención a tantas cosas superficiales. Porque hay gente que se interesa más por lo que digan los demás, por lo que piensen los demás. Pero qué bueno que aquí en esta congregación haya gente que diga, a mí no me interesa si usted piensa, si usted dice, yo necesito la presencia de Dios y yo voy a llevar la presencia de Dios donde quiera que esté, ahí va a estar la presencia de Dios. Y yo me la llevo, para donde me vaya yo me la llevo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Oye, David contento. Qué bueno tener la presencia. Y ese David hizo la diferencia con Saúl. Aun cuando pecó David. Porque Saúl pecó contra Dios. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl pecó contra Dios, porque no obedeció a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y Dios desechó a Saúl. Pero Saúl no quería soltar ¿qué? El trono. Él no quería dejar de ser rey, porque a él le interesaba más su posición. A él le interesaba más que se viera bien delante del pueblo con sus vestiduras. A él le interesaba más lo que pudiera hablar la gente de él, lo que dijera la gente de él. A Saúl le interesaba más eso, y por eso él no quería soltar el trono y se fue a consultar una divina y todo eso, y más se hundió, porque a David no le interesaba tanto la presencia de Dios, sino su posición. A Saúl, perdón. Pero a David también pecó, y pecó gravemente porque cometió adulterio, cometió homicidio. Y estaba enceguecido porque había pecado, y como todo normal. Pero cuando Dios le manda a decir a David que ha pecado y que Dios lo está viendo, porque algunos creen que Dios no lo ve. Yo no entiendo, hermano, hay gente con la conciencia tan cauterizada, tan ciegos, que piensan que este Dios que hizo el cielo y la tierra no los está viendo, y quieren negar una cosa y quieren negar la otra. Pero el Dios que todo lo ve está ahí pendiente con sus ojos, y si no están muertos es por la misericordia de Dios, pero Dios lo está viendo todo. Porque hago un paréntesis, hermano. Una cosa es que todos pecamos y fallamos a Dios, pero otra cosa es cuando usted insiste en pecar y taparse con el Evangelio. Porque la Biblia dice que el que peca y se arrepiente alcanza misericordia. Que el que peca y se aparta de su pecado alcanza la misericordia. Esa es la diferencia con algunos que pecan, pero lo que hacen es cubrirse con el Evangelio, y pecan, pero Dios está viendo.
Gloria al nombre del Señor. Y David parecía que todo estaba normal. Pero Dios le manda la razón con el profeta Natán. Oye, yo lo vi cuando usted pecó. Y cuando David se da cuenta de que el Señor estaba ahí, entonces David tiene que quitarse sus ropas reales. Eso es lo que hace David, se quita sus ropas reales, se va y se unta de ceniza y comienza a llorar y a decirle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Y comienza a escribir el Salmo 51. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando él se dio cuenta de que había pecado contra Dios, que el pecado lo tenía enceguecido, entonces David tiene que decirle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y comienza a decirle al Señor. Y por allá en el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Porque a David le interesaba no su posición como rey, aunque era el mejor rey. Y dice la Biblia que David andaba conforme al corazón de Dios. Y David es una insignia para Israel. Pero a David no le interesaba tanto su pergamino, su posición de rey. A David le interesaba tener la presencia de Dios. Y como había pecado, entonces la presencia de Dios se había alejado. Pero él, humillado delante de la presencia de Dios, le dice: Señor, yo necesito que recree nuevamente estos huesos, Señor, que has abatido. Necesito, Señor, que me perdones. Necesito, Señor, que me hagas sentir nuevamente el gozo de tu salvación. Y comienza a hablar con Dios y a decirle: Señor, es que a mí no me interesa el trono, a mí no me interesa el reino, a mí no me interesa la posición, a mí no me interesa lo que puedan pensar de mí. A mí me interesa estar en tu presencia, Señor. A mí me interesa yo poderte sentir. A mí me interesa, Señor, yo poder contar contigo todo el tiempo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A David le interesaba tener la presencia de Dios. ¿Y a usted qué le interesa, hermano? Yo quiero preguntarle en esta hora: ¿a usted qué le interesa? ¿Usted por qué está tan interesado en esta vida? ¿Usted que está tan ocupado? Que se ha olvidado de que hay un Dios que está todos los días mirando lo que usted hace. Y no estamos hablando de que usted esté pecando todos los días, pero estamos hablando de que te estás olvidando de tu Dios. Estamos hablando de que te estás alejando del cuerpo. Estamos hablando de que pareciera que estás viviendo un evangelio diferente. Hermano, yo sí quisiera, vuelvo y lo digo, gente apasionada por el Señor, gente que esté interesada en la presencia de Dios, que le diga al Señor, como dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, yo no me voy a mover. Pero para que esa presencia esté, yo tengo que buscarla. Yo tengo que buscar la presencia de Dios. Qué bueno poder decir, como dijo el escritor del Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y por allá terminando dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bendito el nombre del Señor. Y hace una exageración y dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermano, es el tiempo de buscar a Dios.
De verdad, se lo digo en el nombre de Jesús. Es el tiempo de buscar a Dios. Yo no sé qué tan interesado anda usted en la presencia de Dios o por la presencia de Dios. No sé qué tan ocupado estás en tantas cosas, porque hoy en día todo el mundo está ocupado. ¡Qué bueno! Todo el mundo ocupado. ¡Qué bueno! Y Dios, pues allá el mundo está ocupado en tantas cosas. Pero usted, sí, también tengo que estar ocupado, sí, hermano. Claro que sí. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde Dios se refleja en tu vida, en todo lo que haces? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se muestra la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde se muestra ese deseo ardiente por la presencia de Dios? Hermano, eso solamente lo sabe cada uno de nosotros. Pero yo creo que en esta mañana sí debemos de reflexionar de cuánto anhelo tenemos por la casa de Dios y por la presencia de Dios. Y yo quiero invitarle, hermano, no se descuide tanto. Que Dios rompa las cadenas que el diablo ha puesto en los creyentes. Escuche bien. Las cadenas que el diablo ha puesto en los creyentes para que no se congreguen. Que Dios reprenda al diablo y ayude a los creyentes para que quite esa costumbre que es de Satanás. Porque, hermano, usted debe de congregarse y buscar la presencia. Amén. De verdad, se lo digo en el nombre de Jesús. El pensamiento de que no hay necesidad de venir a la iglesia no es de los creyentes. Eso es del mundo. El mundo es el que dice que no necesita. El mundo, hermano, el que no conoce a Dios, es el que dice que no necesita venir a una iglesia. Pero el que ha conocido a Dios, hermano, siempre anhelará, como lo hizo David, estar en la presencia de Dios. Siempre habrá ese deseo ardiente. Y vuelvo y les digo, hermanos, es que para esto también debe de haber esfuerzo. No, es que hoy estoy cansado, sí, pero cansado puedes venir. O solo le vas a entregar lo fácil a Dios. Porque la Biblia dice: no daré sacrificio que no me cueste. Pero sí, vivimos un mundo muy facilista. Hermano, que el Señor nos ayude para que el día que Él venga, dice la Biblia, nos haya haciendo así. Amén. Colóquese en pie, por favor.